que podríamos estar a las puertas de uno. Ahora se lo vamos a preguntar a Rafael Ojeda, que es analista macro global de Fortech Funds SICAV. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí que es cierto que en el día de ayer, por ejemplo, vimos fuertes subidas en el mercado, lo vimos también el pasado lunes, es decir, octubre ha sido un mes, por el momento, bastante bueno, por lo poco que podemos decir, solo llevamos 2 sesiones y ahora 3 sesiones abiertas en Wall Street, por ejemplo, para este mes de octubre. ¿Cómo ves la situación en términos de, bueno, la posibilidad de que haya un short squeeze? Lo decíamos al principio, al final hay muchas posiciones cortas. Hoy, por ejemplo, lo contábamos en Business Connection, en la última semana, por ejemplo, desde Citi aseguraban que se habían añadido unos 22.000 millones de dólares en posiciones cortas en el mercado, y de esos 22.000, 13.400 millones eran posiciones sobre el S&P 500. Muchas posiciones cortas, claro, se explican por todas las caídas que ha habido en los últimos meses, y ahora ha habido, bueno, pues una pequeña ventana, podríamos decir, de fuertes subidas en el mercado. Es cierto que hoy no estamos viendo que eso continúe, pero ¿hasta qué punto esto podría indicarnos lo que ha sucedido en los últimos días y todas las posiciones cortas que hay, que podríamos estar a las puertas de un short squeeze, o todavía eso no está por llegar? Bueno, es la pregunta del millón. No sabemos exactamente, estamos a las puertas de un short squeeze o no lo estamos. Lo que sí parece bastante claro es que las subidas de los últimos días pueden ser perfectamente el rebote del gato muerto. Es decir, hemos venido de semanas donde la bolsa norteamericana, igual que las bolsas mundiales, han tenido importantísimos retrocesos, con caídas de las rentabilidades muy elevadas. También ha tenido muy mal desempeño la renta fija, no ha habido realmente dónde esconderse. Y después, obviamente, después de unas caídas tan importantes, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que a precios de derribo muchas compañías entraban a unos precios que realmente se justificaba perfectamente tomar posiciones en dichos valores. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues esa llamada al optimismo, ¿no? con estas entradas, lo que ha llevado, bueno, pues es una subida muy significativa debido a las tremendas caídas de esas semanas anteriores. Cuando se han realizado esas entradas, bueno, pues muchísimos gestores han hecho beneficios, han hecho caja para intentar mejorar su saldo anual, porque en muchas gestoras los saldos de este año no son positivos y por tanto estamos cayendo. Esto lo que nos viene a indicar es que el mercado es claramente bajista, todo apunta, todas las indicadores macro indican a que estamos en un mercado claramente bajista y por tanto las posiciones cortas pues nos marcan un poquito la pauta. A mi modo de ver, yo creo que sí estamos a las puertas de un short squeeze, porque la tensión geopolítica es extrema y yo pienso que con las medidas que está tomando Europa está dando pie a que Rusia, bueno, pues también tome contramedidas y nos llevemos a una situación en la que la recesión en Alemania, por ejemplo, sea absolutamente inminente. Bueno, vamos a ver si finalmente se da ese short squeeze, Rafael. La cuestión es que al final, por ejemplo, ayer en los mercados financieros, por lo menos en Wall Street, celebraban uno de los datos que habíamos conocido, que es el dato de job openings, es decir, de vacantes de empleo. Estamos acostumbrados en los últimos meses a ver cómo ese dato cada vez crece más. Lo teníamos ya en julio en los 11 millones de vacantes de empleo, representaban más o menos, no llegaba a las 2 vacantes por cada persona que estaba trabajando, es decir, un dato muy importante que seguía poniendo de manifiesto la fortaleza que tiene el mercado laboral en Estados Unidos, a pesar de que los datos de PIB nos digan que está en una recesión técnica. El mercado laboral sigue fuerte, pero ayer, pues bueno, podríamos decir que el mercado vio en un dato malo algo positivo, es decir, ayer teníamos el dato de job openings que caía en un 10%, que es una caída significativa de 1 millón, pasó de 11 millones a 10 millones, podríamos decir más o menos a grandes rasgos, por no entrar en las cifras concretas, y claro, eso indicó al mercado que el mercado laboral podría estar enfriándose un poquito y quizá, quién sabe, si la Reserva Federal pueda tomarse esto como una señal de que la economía de Estados Unidos también se está enfriando y por lo tanto dejar un poquito más de lado esa agresividad en su política monetaria. ¿Tú cómo ves esta situación? Porque además, nada, en apenas unos segundos vamos a conocer ya el dato de ADP de empleo en Estados Unidos. ¿Crees que el mercado laboral puede estar enfriándose? Probablemente sí. Lo cierto es que tú lo has indicado muy bien. Es decir, al final llegamos al absurdo de que una mala noticia se convierte en una buena noticia. Es decir, el sector del empleo en Estados Unidos era tremendamente potente. Estamos hablando de que Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo, una tasa de desempleo del 3,6, 3,7%, y esa presión salarial estaba llevando a que la subyacente norteamericana esté impulsando la inflación de una manera difícilmente controlable. La única manera de que probablemente esta subyacente nos diera un poquito de respiro es que la presión de sueldos y salarios en Estados Unidos sea menor.
Y eso se busca fundamentalmente enfriando la economía, que es un poco lo que Estados Unidos estaba haciendo, subiendo tipos de interés. ¿Qué pasa? Bueno, pues parece que esas medidas están empezando a tomar valor en el sentido de que probablemente el dato que tú indicas, si parece que hay una menor presión salarial, probablemente la subyacente caiga y esto ayude a que el gobierno de Estados Unidos, perdón, la Reserva Federal, bueno, pues sea menos agresiva en próximas reuniones, porque ya ha adelantado que no tiene un guidance, es decir, que va a ir mes a mes los datos que se vayan publicando. Si entiende que los datos no son tan malos como se podían venir a ver, pues probablemente estas subidas de 75 puntos básicos, que se hablaba incluso de 100 puntos básicos, pues quizás pueda moderarse en próximas reuniones en 50-75 puntos básicos, lo cual sí sería un muy buen dato e impulsarían a la economía y probablemente esas situaciones de short squeeze de las que hemos hablado antes habría que deshacerlas inmediatamente por las importantes pérdidas que supondría tenerlas. Ya tenemos el dato de ADP encima de la mesa, Rafael. No sé si lo has podido ver, pero en cualquier caso yo lo voy a dar también para que los espectadores lo conozcan. 208.000 nóminas no agrícolas creadas según esta encuesta ADP, es lo que acabamos de conocer, pero claro, hay que compararlo con lo que se esperaba, lo que se estimaba y también el dato anterior. Y bueno, podríamos decir que no está indicando precisamente un enfriamiento del mercado laboral, porque 208.000 nóminas de creación, bueno, creación de nóminas no agrícolas en el último mes, bueno, pues es subida representativa importante respecto a las 200.000 que se esperaba, son 8.000 más. Luego también es una subida más importante todavía respecto al dato anterior, 185.000, ahora son 208.000. Por lo tanto, entiendo que el mercado, respecto a cómo se tomaba el dato de ayer de vacantes de empleo, pues no se va a tomar de la misma manera el dato de ADP y que por tanto quizá podemos esperar que el informe de empleo que vayamos a conocer el próximo viernes pues también va a apuntar a que el empleo sigue repuntando, ¿verdad, Rafael? Y si el empleo sigue repuntando, la situación lo que nos invita es a seguir endureciendo la política económica, probablemente volvamos a la senda de los 75-100 puntos básicos. Yo creo que el cuerpo le pide a Jerome Powell subir 100 puntos básicos, pero no creo que suba 100 puntos básicos porque quizás sea demasiado agresivo, el mercado no lo entienda y probablemente sean caídas muy importantes en los mercados. Probablemente suba 25 puntos básicos, es un poco la línea en la que estamos, ¿no? Aquí ya el dato relevante no es tanto si sube 75, 50 o 100, sino dónde los deja, porque hace unos meses parecía impensable que los tipos subieran del 3,5% y ya estamos hablando, yo hablo con gestoras todos los días y ya están hablando del entorno de los 4,25, 4,50, incluso 5, al 5%, ¿no? Entonces, serían subidas muy importantes y que supondrían un tremendo golpe para el mercado de bonos norteamericano y bonos mundial. Entonces, veremos a ver hacia dónde van los próximos meses la economía. Por último, ya Rafael, te quería preguntar por el movimiento que está haciendo ahora mismo la libra. Está cayendo más un 1%, es algo que bueno, no nos tenía acostumbrados en los últimos días porque la hemos visto incluso cotizar por encima de los 1,14 dólares, cercanos ya al 1,15, está cayendo de nuevo 1%. No sé si entiendes qué es lo que ha pasado de nuevo en la libra y si podemos seguir viendo las caídas. Por ejemplo, leía, me parece que era en el día de ayer, que era Morgan Stanley o Nomura, no recuerdo exactamente qué banco de inversión, pero estaban diciendo que veían incluso la libra en la paridad con el dólar a finales de año. ¿Tú cómo lo ves? Pues hombre, quizás sea un poco agresivo hablar de la paridad, pero desde luego no es desdeñable. Y el problema que hay es que con el nuevo cambio político eh, ha dado un bandazo significativo. Es decir, ese recorte de impuestos para los ricos, el mercado se lo tomó francamente mal. Ella ha tenido que recular y decir que no lo va a practicar y se ha dado cuenta, bueno, pues que había un varapalo tremendo con la divisa. Ha tenido que intervenir los mercados porque había margin call con temas de gestoras, con los planes de pensiones estatales y había un problema muy serio en la economía británica. Yo creo que Inglaterra está pasando por un serio problema económico, igual que Europa, y entonces, ¿qué ocurre? Que resulta mucho más atractivo el bono americano que el bono británico. Entonces, bueno, pues el cambio pues, no es atractivo, pues obviamente tiene que elevar la rentabilidad y eso genera problemas muy serios. Yo creo que efectivamente, si la libra no llega a la paridad, se va a acercar y eso va a ser un serio problema para la economía británica, y igual que pasa para Europa. Tenemos que darnos cuenta que suba el dólar genera inflación por su propia existencia.
Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds y CAF. Muchísimas gracias, como siempre. Nos quedamos con el gráfico también, ahora mismo se lo vamos a poner, del SP500, los futuros, que por cierto, tras conocer ese dato de ADP, pues parece que caen un poquito más. Estaban cayendo en torno al 0,8 antes de conocer el dato y ahora están en torno al 0,9, acercándose peligrosamente al 1% de caída. Así que habrá que ver la apertura de Wall Street. Rafael, gracias. A vosotros, como siempre.